nos acompaña el miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Yuri Rodríguez. Con él vamos a conversar, a analizar el discurso del día de ayer de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Estamos esperando también otros participantes, pero arrancamos con Yuri. Yuri, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Miralba, don Roberto, Pinky, gracias por volver a darme el pan, ¿no? Oye, la bienvenida a don Onofre Rojas, que se suma también a este análisis y debate en torno al discurso del presidente Abinader ayer. Bienvenido, un placer tenerlo acá, profesor. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes, Cavada, con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Y bueno, yo ayer sí tuve la oportunidad de externar algunos criterios sobre el discurso del presidente, que bueno, mucha gente lo ha calificado de optimista. Y bueno, yo también he corroborado eso, que fue un discurso optimista, pero haciendo una salvedad, que es que siempre hay que tener cuidado en no ser superlativo, porque si no, cuando se es tan superlativo, entonces se pierde lo que se quiere ganar. El mismo presidente habló de la necesidad del tema de generar confianza en el gobierno por parte de la población. Y yo recordaba que eso fue precisamente la principal sugerencia que le hizo al país el señor Jacques Attali cuando hizo aquel acompañamiento al país sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y lo que él indicaba era precisamente que lo más importante era que las instituciones pudieran generar confianza. Y dentro de la institucionalidad, la Presidencia de la República es la entidad de más alta jerarquía nacional y por tanto se requiere que el presidente genere confianza en todos sus actos y especialmente en sus expresiones. Entonces nos encontramos con que entonces si por querer ser muy optimista nos alejamos de la realidad. Por ejemplo, el presidente señaló que él cumplió en un 90% lo prometido en el discurso anterior, y resulta que es extraordinariamente evidente que la mayor parte de las ofertas que hizo al país no han podido cumplirse, y la mayoría, muchas de ellas no están ni siquiera comenzadas en lo que se refiere a obras de infraestructura, pero también en cuanto a otro tipo de oferta. Por ejemplo, él habló mucho de las políticas sociales, las cuales, yo reitero, son fundamentales. En una época de crisis, el gobierno tiene que aumentar la protección social, y esto es muy importante. Entonces resulta que el señor presidente señaló en el 2021 incluso que por su importancia iba a someter un proyecto de ley de protección social. Yo por lo pronto no conozco del mismo. Lo propio, la necesidad de reestructurar, de hacer una reingeniería del gabinete social en la República Dominicana. Esto es fundamental porque las políticas de protección social y en general las políticas sociales tienen que ser trabajadas con la mayor profundidad. Es lo que he señalado en cuanto a los dos sectores. ¿Cuáles son los dos sectores fundamentales? O los tres, vamos a decirlo así, o cuatro. Salud, educación, pero entra el tema de la vivienda como una cuestión esencial desde el punto de vista social, y el tema de la movilidad urbana. Entonces, la movilidad interurbana también. Esto es clave porque algo de lo que más afecta el bolsillo de la gente siempre son los gastos de pasaje. Claro. Y el moverse. Entonces, ¿qué sucede? Que no pueden ser abordados estos sectores desde un punto de vista superficial, porque
por ejemplo, en materia de salud pública, es decir, de lo menos que el señor presidente se refirió, aunque señaló, y es verdad, y hemos tenido logros importantes, es decir, la vacunación ha sido un hecho trascendente, los esfuerzos, pero de pronto, por ejemplo, el mismo presidente lanza casi por un decreto el fin de la pandemia, cuando el propio sector salud se sintió un poco perturbado con esa declaratoria del presidente, porque era algo como que no estaba en agenda, y el mismo sector salud se ha tenido que encargar de procurar mantener un conjunto de medidas que son básicas para la población. No, incluso, y escúcheme que le interrumpa, decía en la cobertura ayer que, bueno, por primera vez uno veía a un ministro enmendándole la plana al presidente, porque al final el presidente había tomado esta decisión de desarticular estas restricciones que había. Sin embargo, al otro día sale el ministro diciendo, no, pero mantenemos la mascarilla y mantenemos esto. Pero además, yo creo que es innegable, es incuestionable el tema del éxito de cómo se ha manejado, incluso creo hasta arriesgado en algún momento el tema de la pandemia en nuestro país, primero desde el punto de vista de salubridad, desde el gobierno anterior del PLD, cuando todo era desconocido en función de la pandemia, cómo atender a los primeros pacientes, etcétera, etcétera. Pero en cuanto al abordaje de las personas, cuando a todos nos vimos encerrados en la casa, cómo llevarle la comida a los más necesitados, sí, y así sucesivamente, al punto de la otra parte del éxito, adquirir las vacunas cuando todo el mundo se estaba fajando por eso. ¿Y quién adquiría? A nosotros nos quedaron mal como país AstraZeneca en cuanto a las vacunas. Le dimos un dinero tremendo, como $4 millones entre el sector público y el sector privado, y nos quedaron mal y salimos a comprar las vacunas, etcétera. Lo que a mí me parece en ese éxito que falta para completarse es que aún teniendo las vacunas no hayamos hecho el esfuerzo para completar la estructura, el protocolo de vacunación, y tengamos que, o permitamos que una cantidad de dosis de vacuna, que es equivalente a $1 millón y tanto de dólares, se pierda porque no fuimos capaces de, a los que no estaban convencidos, convencerlos o de hacerles ver. O sea, la campaña importante de vacunación, aun cuando hay una gran parte de la población dominicana con 2 dosis al menos de la vacuna, pero el éxito se complementa cuando usted dice, bueno, hay tanto por ciento con las 3 dosis, que es lo que ha mandado la Organización Mundial de la Salud. No vamos a perder ninguna vacuna porque es dinero que nos cuesta. Pedimos dinero prestado, nos endeudamos hasta aquí para comprar esa vacuna y vamos a perder $1 millón porque no se han vacunado, porque alguien no lo tiene claro, porque se dejó meter el chisme de que si te estaban inoculando un chip, y eso es parte de la obligatoriedad y responsabilidad del Estado en cuanto a la cultura o a la educación en materia de salud. Ahí hay un tema muy importante en esto que tú tocas, y es algo que la pandemia ha puesto en evidencia. Y es que las medidas más importantes están dentro de lo que se conoce como el conjunto de estrategias que se llaman estrategias de atención primaria en salud. Cuando vemos cuáles son las medidas importantes que hay que tomar, son medidas básicas y son medidas que tienen que ver con la organización social, con la culturización de la población en el autocuidado de la salud, en el cuidado de la salud colectiva y en la promoción de todas aquellas medidas que ayuden a la gente a mantenerse sana. Entonces, claro, ahí es que yo digo también que tenemos que ir a los principios, a las cosas fundamentales, porque de nuevo, por ejemplo, como digo, el presidente te habla de salud y
en la misma tónica, es en la tónica de la inversión del gasto para reparar los daños, y de nuevo tantos hospitales que hay que reparar, tantos nuevos que hay que emprender, es verdad, pero hace mucho tiempo ya una comisión especial en este país dijo que lo más importante era aplicar las estrategias de atención primaria en salud, que no es tanto el tema de la hospitalización, sino que tenemos que concentrarnos en eso. Entonces, ahí es que hay que ir a los cimientos y a las cosas fundamentales. Claro. Yo decía también el tema, aprovecho porque tú has puesto un muy buen ejemplo para lo que quiero decir con esta situación que se nos ha creado con las vacunas. El señor presidente al inicio de su mandato dio una declaratoria de un alineamiento a nivel de la política internacional, y el país tiene que cuidarse con eso, de tener alineamientos irrestrictos. Lo digo ya con respecto a la posición que se ha establecido con relación a este conflicto mundial, que es un conflicto finalmente es entre potencias, no es solamente la situación propiamente dicha de Ucrania. Entonces, eso nos pasó en aquella ocasión que el gobierno se decanta por una orientación y resulta que precisamente son las compañías sobre todo alineadas con el gobierno norteamericano, las que le fallan al país. Y vaya usted a ver, si no hubiésemos tenido esa apertura del gobierno de China para apoyar el país con las vacunas, probablemente nuestra situación fuera de otra manera. Y yo creo que esa es una lección que debemos aprender. O sea, y por eso es que es muy importante que haya un sopesamiento de todas las medidas que se toman, y ese es uno de los aspectos. Lo dije ayer y lo digo con toda la buena voluntad, porque este es el país nuestro. Claro. Y definitivamente todos tenemos que luchar por mejorarlo, y por eso desde el principio, desde la Fuerza del Pueblo, nosotros lo que hemos hecho es hacerle sugerencias al gobierno. Entonces, yo decía que una de las cosas, admiro la buena voluntad del presidente, creo su entusiasmo, un hombre que trabaja largas horas, que visita muchos lugares, pero todas las personas que trabajan en términos de gobiernos, una de las cosas que más recomiendan es la necesidad del sosiego, especialmente en la presidencia de la República. Un presidente necesita tener las horas de descanso necesarias y tener el tiempo para pensar las políticas públicas, porque cada vez que hay que enmendar una orientación presidencial, eso es algo que también deteriora digamos, la confianza, la imagen presidencial, y esto no es lo más saludable.